día a todos ustedes. Antes de iniciar el tema del día de hoy, me gustaría aprovechar para recalcar mi compromiso de difundir información científica, información verídica para los pacientes, ya que hemos visto un mayor número de información falsa acerca de las enfermedades circulando en las redes sociales, pero también hemos visto qué consecuencias trae consumir este tipo de productos milagros que curan todo, y hacer la invitación al público en general que no jueguen con su salud, que acudan con un médico certificado antes de consumir cualquier producto, sobre todo aquellos que están relacionados con su salud, para evitar que su salud se vea afectada en alguna manera por estos productos. El día de hoy vamos a hablar de osteoporosis. En México se reporta que aproximadamente el 17% de las mujeres mayores de 50 años y el 9% de los hombres mayores de 50 años tienen osteoporosis detectada en la columna vertebral, y el 16% de las mujeres mayores de 50 años y el 6% de los hombres mayores de 50 años se les ha detectado osteoporosis en la cadera. El riesgo de fracturas que se presenta a lo largo de la vida es de un 8.5% en las mujeres y de 3.8% en los hombres. Como vemos, es una enfermedad que afecta por poco más del doble a las mujeres. Esto es por condiciones propias del sexo femenino, como iremos conociendo a lo largo del tema. Puesto que se asocia de manera progresiva a la edad, su frecuencia irá lógicamente en aumento con el envejecimiento poblacional, ya que en mujeres mayores de 70 años la prevalencia llega a ser hasta un 24% en cuanto a osteoporosis de cadera y hasta un 40% en columna lumbar. La incidencia anual de fractura de cadera está en torno al 6% en personas mayores de 60 años. Lo importante de esto es que la mortalidad aguda asociada a una fractura de cadera es del 5%, pero durante el primer año se puede llegar a incrementar hasta un 20% la mortalidad, sobre todo por las complicaciones de inmovilidad. Obviamente los costos son muy importantes en relación al tratamiento de las fracturas por osteoporosis. La osteoporosis se define como una enfermedad del hueso caracterizada por una menor resistencia del mismo, que se debe tanto a un déficit en la densidad mineral, es decir, a la cantidad de hueso, como a una alteración en la microarquitectura del hueso, es decir, la calidad del hueso, o a ambos factores. Esto va a ocasionar una mayor fragilidad y una mayor predisposición a sufrir fracturas ante mínimos traumatismos. La definición propiciada por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, desde 1994 considera que se padece osteoporosis densitométrica cuando la medida de la densidad mineral ósea es igual o está por debajo a menos 2.5 desviaciones estándar respecto de la media de densidad mineral ósea durante el pico de masa ósea. Esta definición que nos da la OMS ha quedado ya superada, debido a que solo hacía referencia a la densidad mineral ósea obtenida en una densitometría, pero no era suficiente para poder medir la calidad ósea. Actualmente no podemos definir la osteoporosis solamente por un valor de densitometría, puesto que se dejarían de lado otros factores como la herencia, factores ambientales, factores de la edad, de la raza, algunos medicamentos. Otra de las definiciones que debemos conocer es la osteoporosis establecida, que se define cuando, además de reunir el criterio densitométrico, es decir, que tiene una desviación estándar mayor a menos 2.5 desviaciones estándar de la media, ya se ha producido una fractura por fragilidad. La fractura por fragilidad o fractura osteoporótica es aquella que se va a producir sin existir un traumatismo suficiente que justifique la rotura del hueso. Además de la densidad ósea disminuida detectada por densitometría, tenemos otros factores que predisponen a la osteoporosis establecida. Por ejemplo, la edad es uno de los factores de riesgo más importantes, ya que hemos visto que el incremento de la edad se asocia a una progresiva disminución de la densidad mineral ósea y a un aumento del riesgo de caídas. Por lo tanto, la probabilidad de sufrir una fractura aumenta de manera exponencial a partir de los 50 años.
La incidencia más elevada de fracturas vertebrales se produce entre los 73 y los 75 años de edad, la de cadera entre 80 y 85 años de edad y las de radio o de la muñeca entre los 65 y los 67 años, es decir, de una manera más temprana. Otro de los factores de riesgo que encontramos es la historia personal de una fractura previa por traumatismo de bajo impacto, antecedentes familiares de baja densidad mineral ósea o de fractura por fragilidad en ambos padres, el peso bajo, es decir, un índice de masa corporal menor a 20 o una pérdida importante de peso, es decir, mayor al 10%, nos confiere un riesgo sustancial para el desarrollo de fracturas debido a que hay mayor fragilidad. Se ha visto que esto es independiente de la edad y el sexo. El tratamiento con glucocorticoides, que son antiinflamatorios potentes, son el principal grupo de fármacos o de medicamentos que se relaciona con el descenso de la densidad mineral ósea, ya que inhiben la absorción del calcio, reducen el número y la actividad de los osteoblastos, que son los encargados de producir hueso nuevo, e incrementan la resorción ósea. También las caídas previas, especialmente si se han producido más de 2 en el último año. El sexo femenino también es un factor muy importante, ya que las mujeres tienen un menor tamaño óseo, sufren una mayor pérdida de masa ósea a partir de la menopausia y tienen una mayor expectativa de vida, que esto facilita el desarrollo de mayor fragilidad ósea. El tabaquismo activo, ya que se ha visto que mientras el tabaquismo continúe activo hay un riesgo mayor de padecer fracturas, así como que este riesgo disminuye al cesar el hábito, pero tarda un plazo de 10 años en normalizarse. El alcohol también es un factor de riesgo para el desarrollo de osteoporosis, así como factores ginecológicos como por ejemplo una menopausia precoz, es decir, aquellas que presentan la menopausia antes de los 45 años, o alguna menopausia que sea inducida por quimioterapia, radioterapia o por cirugía, es decir, cuando se retiran los ovarios por alguna razón. En cuanto a la raza, se ha visto que las mujeres de raza blanca tienen un riesgo de hasta 2 veces más de sufrir una fractura por fragilidad en relación a la osteoporosis con respecto a otras razas. Y los factores nutricionales y dietéticos, principalmente en relación al calcio y a la vitamina D, en donde se ve que estos dos actúan sobre el pico de masa ósea y sobre la pérdida de masa ósea que se ha relacionado con la edad. Si se tiene una buena ingesta de calcio y vitamina D, se disminuye el riesgo de desarrollar osteoporosis y por ende de fracturas osteoporóticas. También la inactividad física o el sedentarismo contribuye a que se desarrolle con mayor facilidad la osteoporosis y las fracturas. Como ya hemos mencionado, la densitometría juega un papel muy importante en el diagnóstico de la osteoporosis. La densidad mineral ósea es un factor de predicción de fracturas muy importante, por lo que su medida tiene una utilidad en el diagnóstico y sobre todo en la toma de decisiones del tratamiento. El estudio más frecuente para realizar esto es una absorciometría dual de rayos X, cuál es el método más utilizado y el mejor predictor del riesgo de fractura tanto en mujeres como en varones, y también se puede usar, tiene la ventaja de que también se puede usar en la monitorización del tratamiento para ver la respuesta a los medicamentos que le demos al paciente. La densitometría aporta 2 valores, el T-score, que es el número de desviaciones estándar de un individuo en comparación con una población de referencia normal, y el Z-score, que es el número de desviaciones estándar de la densidad mineral ósea de un individuo en relación con una población de su mismo sexo, de su misma raza y edad. La OMS, como ya lo vimos, recomienda que para la clasificación de osteoporosis se utilice el valor del T-score en el cuello femoral. Y también, si se utiliza este estudio en el seguimiento, debe manejarse la misma técnica, es decir, la misma absorciometría dual por rayos X, y evaluar el T-score en la misma zona anatómica que se tomó para el diagnóstico. La densitometría, como cualquier otro estudio clínico, tiene sus indicaciones muy específicas. En este caso está indicada en mujeres mayores de 65 años y en varones mayores de 70 años, por lo que ya vimos que es en ellos el grupo de edad más frecuente de fracturas osteoporóticas. Mujeres menores de 65 años y varones menores de 70 años, pero que tengan un riesgo moderado de fracturas. También se puede indicar la realización de una densitometría antes del inicio de tratamientos que puedan afectar la densidad mineral ósea, como ya lo vimos,
También está indicada la realización de una densitometría en pacientes menores de 40 años que tienen algún factor de riesgo importante, como antecedentes de fractura por fragilidad múltiples, una fractura mayor osteoporótica o un uso actual o reciente de altas dosis de glucocorticoides sistémicos orales. En relación al tratamiento, debemos de tratar con fármacos a quienes tienen un riesgo alto de sufrir fracturas osteoporóticas, que son los que se van a beneficiar más del tratamiento. Para definir un paciente con riesgo alto de fractura es algo complicado, ya que no existe un consenso a la hora de definir qué pacientes son de riesgo alto de fractura. Existen métodos cuantitativos y cualitativos para definir algún riesgo de fractura. Sin embargo, los factores de riesgo que más se reconocen como importantes en el desarrollo de fracturas o para definir un paciente con riesgo alto de fractura son la edad, especialmente aquellos que tienen más de 65 años, sobre todo las mujeres posmenopáusicas, que tienen alguna historia de fractura osteoporótica previa, que tengan una densidad mineral ósea muy baja determinada por densitometría, es decir, aquellos que tienen T-score por arriba de -3 o -3.5 desviaciones estándar son considerados como pacientes con alto riesgo. Y aquí vamos a tener dos poblaciones a dividir: aquellos pacientes que ya tuvieron una fractura osteoporótica previa y aquellos que no han tenido ninguna fractura. De estas dos situaciones clínicas vamos a partir para definir a quién vamos a tratar y a quién no. Vamos a empezar con aquellos pacientes que ya tienen fractura osteoporótica previa. En este es una manera sencilla de tomar la decisión, ya que el consenso es amplio respecto a que se deben de tratar todos los pacientes que han tenido fracturas osteoporóticas previas. Incluso se considera innecesario disponer de una densitometría ósea. Esto se debe a que la presencia de una fractura osteoporótica es el hecho que mejor predice el riesgo de sufrir nuevas fracturas. Hay 5 veces más riesgo de una nueva fractura vertebral y 2 veces más riesgo de fractura de cadera. Por eso se considera un factor muy importante en aquellos pacientes que ya tuvieron una fractura osteoporótica previa. Debemos de darle tratamiento a todos. En el otro grupo, por el contrario, cuando tenemos pacientes que no han presentado ninguna fractura osteoporótica, la situación es la que resulta más complicada porque no se puede decidir si se trata con fármacos o no, ya que el riesgo de sufrir una fractura osteoporótica es menor que en el caso de que ya la hayan presentado, como en el grupo anterior, y el nivel de evidencia de los fármacos disponibles también es menor en relación al beneficio de aquellos pacientes que no han presentado ninguna fractura. Sin embargo, como ya vimos, hay sistemas no cuantitativos que nos ayudan a definir cuánto riesgo tiene el paciente, y en este caso la decisión de tratar se toma, como en otros campos de la medicina, basándonos en un juicio clínico que vamos a fundamentar con la ponderación de la fuerza de la asociación con la fractura osteoporótica, es decir, el riesgo que tiene de presentar fracturas y de los diferentes factores de riesgo que se van acumulando en cada individuo. Esto podría conferirnos un cierto grado de subjetividad al dar el tratamiento, y lo vemos en las diferentes propuestas que nos encontramos en la literatura. Por eso es que este grupo de pacientes que no han presentado fracturas es un poquito más difícil decidir a quién vamos a tratar y a quién no. De manera sencilla, el consenso es que tratemos a todos aquellos que tengan arriba de 65 años y que tengan una osteoporosis definida densitométricamente, especialmente aquellos que tengan una muy baja masa ósea, como ya lo vimos, con una desviación estándar que supere los 3.5. Los fármacos, tenemos que la elección del medicamento que vamos a utilizar se debe de basar en las características de cada sujeto. Tenemos que tomar en cuenta la edad, el sexo, el tipo de fractura que cabe prevenir, las enfermedades concomitantes que tenga el paciente y si tiene alguna intolerancia a algún fármaco en especial. Con respecto al fármaco, se debe tener en cuenta su nivel de eficacia y su lugar de acción, los efectos secundarios y sobre todo las contraindicaciones, cuánto tiempo lo vamos a utilizar y en qué medida puede facilitar el cumplimiento del tratamiento y sobre todo el costo, ya que estos medicamentos llegan a tener un costo elevado. Aquí es muy importante el papel del calcio y la vitamina D, ya que la mayor parte de los fármacos utilizados en el tratamiento de la osteoporosis demuestran su eficacia en ensayos clínicos
en los que se les ha administrado también vitamina D y calcio. Por lo tanto, es importante asegurarnos de los niveles adecuados de calcio y vitamina D. El calcio puede aportarse mediante la dieta o con suplementos. En relación a esto, se ha publicado que los suplementos de calcio pueden estar asociados a un aumento de riesgo cardiovascular. Sin embargo, hay estudios que contradicen esta parte. Y la opinión más ampliamente aceptada es que se debe de intentar asegurar la ingesta del calcio con la alimentación sin sobrepasar los 1000 miligramos al día de suplemento. Y en relación a la vitamina D, debido a la dificultad de conseguirlo con la dieta habitual, es necesario recurrir a suplementos o a fármacos, en donde la dosis recomendada de vitamina D es de 800 unidades internacionales por día. Para poder entender cómo hace su efecto los medicamentos, necesitamos comprender los procesos de control intracelular que regulan la remodelación ósea. Por lo tanto, debemos de saber que la remodelación ósea consiste en un acoplamiento estricto en la reabsorción y la formación de hueso nuevo, que este continúa durante toda la vida y es un proceso necesario para la extracción del hueso dañado y obsoleto, además de mantener la estructura ósea normal. Este proceso comienza con la resorción de un volumen de hueso por los osteoclastos, seguida de una nueva formación de hueso por los osteoblastos. Estas dos son células que se encuentran en el hueso. Los primeros, los osteoclastos, se encargan de remover el hueso viejo y los osteoblastos se encargan de generar hueso nuevo. Además, los osteoblastos se encargan de sintetizar la matriz orgánica e intervienen en la mineralización, es decir, la agregación del calcio al hueso. Tienen una vida media de 3 meses y luego de la formación del hueso se van a convertir en células inactivas que forman capas. Finalmente se diferencian hacia osteocitos, que es la célula madura del hueso, o algunas de ellas mueren en el proceso, mientras que los osteoclastos, que se derivan de células hematopoyéticas, se convierten en osteoclastos mediante un proceso conocido como osteoclastogénesis o generación de osteoclastos. Estos tienen la función principal de resorber el hueso mediante iones hidrógenos, es decir, actúan removiendo el tejido óseo por acidificación y por digestión proteolítica, es decir, por enzimas que consumen el hueso. Por mencionar algunas están las catepsinas y las colagenasas. Hay varios factores que inician la formación de los osteoclastos, es decir, de las células que eliminan el hueso. Entre ellos se encuentra la hormona paratiroidea, las prostaglandinas, unas interleucinas, sobre todo la interleucina 1 y 6, y algunos factores estimulantes de colonia. La mayoría de estos factores estimulan la osteoclastogénesis, aumentando la expresión de un ligando que se llama RANK en la superficie del estroma de la médula ósea, el cual, este ligando, al unirse a su receptor, induce la diferenciación de los precursores de osteoclastos y aumenta la proliferación de los mismos, y por consecuencia hay más resorción de hueso. A manera de resumen, el ciclo de remodelación ósea comienza con la degradación del hueso viejo y la sustitución de hueso nuevo. De los fármacos principales que tenemos para el tratamiento de la osteoporosis, los bisfosfonatos orales siguen siendo la primera línea de elección por ser los más costo efectivos. En este grupo tenemos al alendronato y al risedronato. El alendronato lo tenemos en comprimidos de 70 miligramos y se administra un comprimido cada semana, mientras que el risedronato son tabletas de 5 miligramos o de 35 miligramos, en donde la dosis esperada es de 5 miligramos diariamente o 35 miligramos cada semana. El otro bisfosfonato disponible es el ácido zoledrónico, pero este se utiliza mediante administración intravenosa, por lo cual su vida media es un poquito mayor y se administra una vez al año. La presentación en la que viene el ácido zoledrónico es de 5 miligramos en 100 mililitros. En relación al tiempo que vamos a dar el tratamiento con bisfosfonatos, se hace un paréntesis y nos mencionan que debemos considerar un término que se llama vacaciones terapéuticas, es decir, se considera una alternativa para optimizar el balance entre el beneficio y el riesgo del tratamiento, ya que hemos visto que también tienen efectos secundarios entre más tiempo se da. Además, sabemos que los bifosfonatos se acumulan en el hueso
y tienen una vida media muy larga, por lo que permanecen mucho tiempo en él, por lo que es razonable pensar que tras un periodo de tratamiento su efecto pueda mantenerse al interrumpirlo, y tal vez así minimicemos los efectos secundarios que se dan con la administración a largo plazo de este tipo de medicamentos. En relación a los bisfosfonatos de administración vía oral, se recomienda que sea un tiempo considerable de 5 años el tiempo continuo por el que se van a administrar, y en relación al ácido zoledrónico se recomienda que sea una aplicación por 3 años, con la finalidad de disminuir los efectos secundarios de estos medicamentos. El raloxifeno se encuentra en la segunda línea de tratamiento y sabemos que es un modulador selectivo del receptor estrogénico, el cual tiene actividad agonista estrogénica sobre el hueso, pero no sobre los tejidos uterino o mamario. Los efectos biológicos del raloxifeno van a estar mediados por su alta afinidad a este receptor a nivel óseo. Sabemos que en el descenso de los niveles de estrógeno se produce durante la menopausia, conlleva un aumento importante en la resorción ósea, en la pérdida ósea y en el riesgo de fracturas. Aquí la pérdida de hueso es particularmente rápida debido a que el incremento compensatorio de la formación de hueso no es suficiente para compensar las pérdidas que ocurren por la resorción por la carencia estrogénica. Por lo tanto, este medicamento está indicado únicamente en aquellas mujeres postmenopáusicas. Lo encontramos en tabletas de 60 miligramos y la dosis es de un comprimido diariamente. Sabemos que la hormona paratiroidea endógena es la reguladora principal del metabolismo de calcio y del fosfato en el hueso y a nivel del riñón. Estas acciones fisiológicas de la hormona paratiroidea van a incluir la formación de hueso por efectos directos sobre los osteoblastos. Hay un incremento en forma indirecta en la absorción intestinal del calcio y un incremento en la reabsorción tubular de calcio a nivel de los riñones, y estas acciones biológicas están mediadas por unión directa a los receptores específicos para la hormona paratiroidea en la superficie celular, por lo cual se desarrolló un análogo que se llama teriparatide, el cual se une a esos mismos receptores con la misma afinidad que la paratormona y ejerce las mismas acciones a nivel del hueso y a nivel del riñón que la hormona paratiroidea. Por lo tanto, la teriparatide tampoco va a tener una acumulación en el hueso o en otros efectos en algún otro tejido, por lo cual se considera como una buena opción para el tratamiento de la osteoporosis. Sin embargo, no como tratamiento de primera línea, sino como de segunda línea o de tercera línea. Incluso se ha propuesto como una combinación con alguno de los otros medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis. La dosis recomendada de teriparatide es de 20 microgramos. Este se administra vía subcutánea una vez por día. Se puede aplicar en el muslo o en el abdomen. La seguridad y eficacia de teriparatide por más de 2 años de tratamiento aún están siendo evaluadas. Sin embargo, hasta el momento se considera una de las mejores opciones de tratamiento por los efectos que se observan al corto plazo. Existe mucha investigación en relación a nuevos tratamientos que se han estado desarrollando en relación a la osteoclastogénesis y sobre todo de los medicamentos que resultan anabólicos como estimuladores de la formación de hueso. En este aspecto tenemos al denosumab, el cual es un anticuerpo monoclonal que es totalmente humano y que tiene una alta afinidad al ligando RANK, que veíamos que esta molécula tiene un papel muy importante en la generación de osteoclastos, que son los encargados de la resorción ósea, por lo cual el denosumab se considera como una buena opción en el tratamiento, ya que se ha visto en estudios de investigación que en mujeres aumenta la densidad mineral ósea tanto en la columna lumbar entre un 3 a un 7% comparado con la pérdida de 0.8% en el grupo placebo, ya que estos resultados demuestran que el denosumab, a diferencia de los bifosfonatos, se asocia con supresión máxima de la resorción ósea. De estos medicamentos, el denosumab es el más antiguo y es el que tiene mayor evidencia. Como ya lo vimos, su papel principal está a nivel de la osteoclastogénesis al tener una alta afinidad con el ligando RANK y de esta manera disminuir la formación de osteoclastos y por lo tanto
se considera como la mejor terapia antirresorción ósea hasta el momento. Este medicamento se encuentra disponible en ampolletas de 120 miligramos y la dosis indicada es su aplicación cada 4 semanas de 120 miligramos por vía subcutánea, aunque su indicación más clara sigue siendo para prevenir fracturas patológicas, es decir, aquellas asociadas a neoplasias primarias de hueso o a metástasis óseas de algún otro tumor primario. Entre las nuevas terapias dirigidas contra la resorción ósea tenemos varios medicamentos como el Odenosumab, que es el Odanacativ. El Odanacativ inhibe una proteasa lisosomal denominada catepsina K, que esta se encarga principalmente de degradar el colágeno, sobre todo en la matriz ósea. Por lo tanto, el Odanacativ, al inhibir esta proteasa lisosomal, impide que se degrade el colágeno y de esta manera inhibe la resorción ósea. Este Odanacativ es el inhibidor más potente actualmente de la catepsina K y es el más avanzado en investigación clínica. Este se administra de vía oral, ya que tiene una biodisponibilidad equivalente a la biodisponibilidad oral de los bifosfonatos. La administración diaria de Odanacativ es de 10 miligramos y esto se ha visto que reduce las concentraciones séricas de marcadores de resorción ósea como el telopéptido C. Por lo tanto, se comprueba la eficacia del Odanacativ para inhibir la resorción ósea a través de la inhibición de la proteasa que se encarga de degradar el colágeno en la matriz ósea. Contrario a las terapias antirresorción, también tenemos en boga la investigación hacia los tratamientos anabólicos, es decir, aquellos que mejoran la formación de hueso en vez de evitar una mayor pérdida de la masa ósea, y el resultado es un aumento más rápido de la masa ósea, es decir, mejoran la función osteoblástica o de generación del hueso nuevo. Entre estos medicamentos el que destaca es el Romosozumab. Este es un anticuerpo monoclonal que inhibe a la esclerostina. La esclerostina inhibe la osteoblastogénesis, es decir, la formación de nuevos osteoblastos. Por lo tanto, al unirse a receptores en el osteoblasto, esta esclerostina inhibe su proliferación. Así que el Romosozumab no deja que se una al osteoblasto, por lo que interrumpe la señalización y conduce a proliferación de los osteoblastos, con un consecuente aumento de la formación de matriz ósea y mejora los niveles de matriz ósea en el hueso. De esta manera, este es uno de los mejores medicamentos anabólicos en relación a la producción de nuevo hueso, ya que estimula la producción de más osteoblastos, que como ya vimos son las células principales encargadas de la formación de hueso nuevo. Todos estos mecanismos suenan complejos, la realidad es que lo es, pero de manera simple lo que se busca con todos los tratamientos es disminuir la resorción ósea, es decir, el recambio de hueso viejo, y mejorar la formación de hueso nuevo para tener un balance entre la pérdida y la generación de nuevo hueso y evitar la generación de una osteoporosis como tal, y así poder disminuir por ende la aparición de fracturas osteoporóticas. Lo que se espera en el futuro es que haya aparición de muchos más fármacos nuevos en relación a estos mecanismos que se van descubriendo. A manera de resumen, hoy aprendimos los mecanismos que terminan por producir la osteoporosis. Aprendimos también cómo las fracturas tienen un impacto importante sobre la calidad y la esperanza de vida del paciente, además de que existen tratamientos accesibles y adecuados para cada caso en particular, y sobre todo que se pueden prevenir las consecuencias de la osteoporosis. Sin más por el momento, me despido de ustedes, esperando verlos pronto en algún otro tema de revisión. Gracias y que tengan muy buen día.